Vamos a reflexionar bajo un tema que Dios puso en nuestro corazón. Y el tema se llama Dios sí cumple. De eso vamos a hablar. Dios sí cumple. Venía en el bus, hermanos, y venía pensando, y se oyen diferentes conversaciones, como el que dice que anda buscando personas que resuelvan, ¿verdad? Resuelvan problemas, resuelvan dificultades y tantas situaciones en la vida. Cuando llegamos a una oficina a pedir alguna ayuda, lo que andamos buscando es que tengamos o nos encontremos con una persona que pueda resolver. Amén. Con eso. Lastimosamente aquí cuesta, hermano. Sí. Lo mandan para allá, para allá, para allá, para allá. Pero qué bueno cuando vamos a una oficina y encontramos a alguien que sí resuelve. Tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, y vamos a ver a la luz de la palabra, Dios sí cumple. Para ello les voy a invitar a que leamos en el libro de Ezequiel, capítulo 12, versos del 26 al 28. Ezequiel, capítulo 12, versos 26 al 28. Lo tenemos, lo leemos, hermanos, allí está en sus pantallas. Si gusta puede ir tomando nota acerca de que Dios sí cumple. Ezequiel capítulo 12, versos 26 al 28. Lo leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nos dice: Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen: la visión que éste ve es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos profetiza este. Versos 28. Diles por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. Amén. Gracias, Padre y buen Dios, gracias. Gracias, bendito Dios, por esta presencia maravillosa, por reunirlos como tus hijos, Señor, para darnos el alimento que tanto necesitamos. Enséñanos, Señor, a la luz de palabra que si eres un Dios que cumple, que suple, Señor. Todas tus promesas son ciertas y verdaderas para cada uno de nosotros. Háblanos al corazón y permítenos que tu palabra nos llene de paz, nos llene de gozo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Esta hermosa palabra, hermanos, no la encontramos en la Biblia. Y es una palabra que debemos de reconsiderar nosotros. Que al Dios que aquí le servimos, sí, cumple. Eso es lo que dice la Biblia. Cuando usted le profetiza en algo y dicen, Dios dice, y no pasa nada, el tal es mentiroso, y ese Dios nunca habló. Nunca habló. Y así lo dice la Biblia, ¿verdad? Por eso hay que tener cuidado, andar uno profetizando, hay que tener cuidado, ¿verdad? Profetizar en nombre del Señor es de tener mucho cuidado, porque a veces nos quedamos nosotros, bueno, y la palabra que me dijo el hermano, y la palabra que me dijo la hermana, ¿verdad? Aquí hay algo bien importante que vamos a nosotros a reflexionar. Un Dios de promesas, un Dios que sí cumple. A través del profeta Ezequiel nos manda y dice: y vino a mí palabra de Jehová diciendo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Hay muchas palabras que se han cumplido en cada uno de nosotros, ¿verdad? Tarde que temprano se han cumplido muchas veces de lo que han profetizado en nosotros, en nuestras vidas. Es de personas agradecidas reconocer con agrado a todos los que de alguna u otra manera cumplen sus promesas.
Y quiero comenzar hablando de las promesas humanas, que cuesta que las cumplamos, ¿verdad? Cuesta que las cumplamos. A veces cuando hacemos el matrimonio, ¿qué es lo que voy a agarrar de ejemplo para poder decir esto? Uno, primero lo hacemos delante de Dios, delante de testigos, ¿verdad? Y hay algo que me impacta, que en esa promesa decimos, hasta que la muerte nos separe. Es una promesa que hacemos. Y por ahí oí algo que decía que cuando otra persona lo separa, a la otra se le llama la muerta, ¿verdad? Es una promesa que hacemos como humanos. Pero fíjate que esa promesa es de humanos y muchas veces no la cumplimos. Y esto que nos casamos por amor, ¿verdad? Y por amor, hermanos, muchas veces no cumplimos. Solo quiero tener como referencias hasta que la muerte nos separe. Pero en lo humano no sucede así. No sucede así. Entonces, en la familia admiramos al que habla y cumple, ¿sí o no? ¿Verdad? Si un papá le dice, mira, este día te voy a traer un regalo. El hijo a quien le digo que le va a traer un regalo, nomás lo ve, ¿qué es lo que espera? El regalo, amén. ¿Qué pasa si no se lo lleva? Se decepciona, llora, y el hijo no le pregunta si se le olvidó. Él quiere su regalo, porque se lo prometimos. O cuando salimos de casa y le decimos a nuestra esposa, voy a salir, te voy a traer algo. Hermano, y llega con las manos vacías. Se arma, ¿verdad? Vos no te acordás de mí. A ver qué hiciste. Solo es una promesa. Se nos arma, ¿verdad? Porque le prometió que le iba a llevar algo. Por eso cuando usted salga no diga que le va a llevar algo. Solo llévesela. Y si no le lleva, no hay problema porque no le prometió. Pero tenemos un Dios que sí cumple. Entonces, los gobernantes son admirados cuando prometen y cumplen. ¿Sí o no? Son admirados, quiera sí o no, son admirados. No importa de la ideología que sean, muchos gobernantes son admirados. Porque prometieron y cumplieron. Y eso, hermanos, no tiene que ser uno que de una ideología de esta, de izquierda, de centro, derecha, no. Los hechos hablen más que las palabras. Y por eso son admirados muchos gobernantes. Estoy hablando en términos humanos. Si admiramos y celebramos a personas, ¿por qué no creer en Dios? Si admiramos y celebramos a las personas, ¿por qué no creer en Dios? Este libro que le llamamos la Biblia es un libro de promesas ¿de quién? De Dios. Amén. Y es un Dios que sí cumple. Amén. Aquí quiero encaminarme yo en este mensaje. Porque el tema de hoy, Dios sí cumple. En el transcurso de la vida, Dios nos ha hablado por diferentes medios. Nosotros lo sabemos. Hemos dicho, cuando predicó el hermano, sentí que Dios me habló. Y si Dios le habló, cree que no va a cumplir. Le va a cumplir porque Dios le habló, amén. ¿En serio? Sentí que esa palabra era para mí. Claro que sí. Porque Dios tiene palabras para cada uno de nosotros, amén. Y esas palabras son para que se cumplan. Es lo que estamos leyendo nosotros.
Dice que el pueblo decía, este está profetizando y para largos días. A ver cuándo va a pasar. ¿Y qué le dijo Dios? Esto va a ser ya. O sea, si hay un Dios, hermanos, que a usted y a mí nos ha hablado, esa palabra se va a cumplir, sí o sí. Amén. Se va a cumplir. Y lo vamos a ver a la luz de la palabra. ¿Qué estamos testificando de lo que Dios ha hecho en nosotros? Tenemos que testificar, hermanos, cuando Dios nos ha regalado una palabra y se ha cumplido, lo menos que tenemos que hacer es testificar. Amén. Es testificar, no quedarse con eso. Lo menos que podemos hacer es testificar de lo que Dios cumplió su palabra en nosotros. Dios ha prometido milagros. Hay milagros en nuestra vida. Porque yo testifico, hermanos, que Dios me operó los 2 ojos. Y miren, yo testifico eso. Me iban a hacer un raspado de ojos. Miren, nada. Hasta el día de hoy, no lentes. Pero yo testifico de eso. Testifico que Dios me levantó de 3 infartos. Testifico también. Y aquí estoy como que sin nada. Porque Dios sí cumple. He testificado que al venir acá a este país me detectaron cáncer de hígado. A la semana Dios me sanó. Y la gloria sea para Dios. Amén. Gloria a Dios. Porque Dios sí cumple. Porque Dios dice en su palabra, yo soy Jehová tu sanador. Amén. Tu sanador. Él sí cumple. Pues imagina hasta dónde me estoy yendo. 3 infartos. Operación de los ojos. Me sanó de cáncer. Y aquí estoy. Aparentemente como que no ha pasado nada. ¿Sabe por qué? Porque Dios sí cumple. Porque Dios sí cumple. Porque es la palabra. Si usted ha recibido un milagro de Dios, no se quede con ese milagro. Testifique. Porque Dios le cumplió ese milagro. Tenemos que hacerlo nosotros. Por eso le puse, ¿qué estamos testificando de lo que Dios ha hecho con nosotros? Si Dios nos ha hablado, tenemos que estar seguros que se cumplirá. Amén. Es que si Dios nos ha hablado, tenemos que estar seguros que sí se va a cumplir. Sí se va a cumplir. ¿Por qué tenemos que estar seguros? Porque Dios sí cumple. Quiero leer en voz alta, así con el micrófono, el versículo 28. Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hablé se cumplirá, dice Jehová el Señor. Amén. Lo dice. La palabra que yo hablé se cumplirá. Por eso, hermanos, tenemos que estar seguros si Dios nos mandó a llevar una palabra a una persona. Porque eso tiene que cumplir. Porque dice la Biblia. Entonces tenemos que estar claro nosotros. Porque hay un Dios que sí cumple. Porque si no, ¿qué dirá la gente? El Dios de ellos es un Dios mentiroso. No, el Dios de nosotros sí cumple. ¿Ven? Esa palabra se cumplirá, dice la Biblia. Nosotros no tenemos que preocuparnos, hermanos, por conversión de las almas. Quizás estoy sonando mal. Pero ¿por qué le digo esto? Porque no somos nosotros quien convertimos. El que convierte se llama Jehová de los ejércitos. Tu deber y mi deber es predicar. Y Dios va a cumplir. Amén. No, solo es predicar y Dios va a cumplir. Nuestra tarea, nuestro trabajo es predicar y Dios va a cumplir. Si no tenemos que estar tan preocupados, solo prediquemos y Dios va a cumplir, hermanos. Me encanta el ministerio de evangelismo y misiones, hermanos.
Todas las veces que hemos salido han habido conversiones, reconcilios, milagros, hermanos. Gente que en la calle se pone a llorar. Este último domingo que estuvimos en la playa, una señora llorando, hermanos, y ingleses que casi no lloran, ¿verdad? Va de llorar, testificando. ¿Sabe por qué? Porque Dios sí cumple. Y esto que es lo quemó la bocina, hermanos. Los hermanos se quedaron a pura capela. Pero qué bueno, le felicito a los hermanos verdaderamente. Porque nada de eso nos ha impedido hablar de la buena nueva de salvación. Y Dios sí cumple. Isaías 55, 10, 11 habla de un Dios que cumple. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Versos 11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la... Amén, ¿sí o no? Ahí dice la Biblia. Entonces tenemos un Dios que cumple. Hermanos, creo que no estamos haciendo impacto. No, nosotros no hacemos impacto. El que hace impacto se llama Jehová de los ejércitos. Amén. Porque Él sí cumple. Porque es su palabra. Nosotros no llevamos nuestra palabra, llevamos la palabra de Dios. En los parques, hermanos, en la playa, en las plazas públicas, que estamos llevando palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra? Y no volverá a mí vacía. Vea que tenemos un Dios que cumple. Nuestro deber es predicar. ¿Y el deber de Dios cuál es? Es cumplir su palabra. Porque para predicar, ¿qué usamos? Usamos la Biblia, la palabra de Dios. Dice que su palabra no volverá vacía. Imagínense hasta dónde va Dios. Dice que el agua y la nieve rían el agua y no suben allá, sino que hacen lo que tienen que hacer para que la tierra pueda producir hierba, fruta. Y dice, ¿para qué? Pueda regarla. Entonces, hermanos, esa palabra que usted y yo estamos regando, esa no va a volver vacía, porque es palabra de Dios y Dios sí cumple. Amén. Cada día debemos levantarnos convencidos y gritar, Dios sí cumple. Yo me levanto convencido. Hoy me pongo allí, hermanos, en el patio trasero. Dios sí cumple. Dios sí cumple. Y hasta el día de hoy Dios ha sido fiel. Porque Dios sí cumple. Dios ha sido fiel. Y a mí no me pregunte cómo, pero Dios ha sido fiel en nuestras vidas, hermanos. Como en la suya, como en la mía. Porque Dios sí cumple. Dios dice, aunque vosotros seas infieles, Él permanece fiel. Amén. Esa es promesa de Dios. Porque Dios sí cumple. Y es lo que estamos nosotros relacionando en este día. Poder decir con toda seguridad, Dios habló y lo hará. Con toda seguridad. Si Dios lo habló, lo hará. Yo creo que el sábado, el domingo estuve gritando aquí adentro de la casa de oración cuando estamos adorando. El viernes también. Y lo que dije, Señor, lo volviste a hacer. Yo sé por qué lo digo. Señor, lo volviste a hacer. Recuerda que Pedro fue sorprendido por el Señor. A Pedro lo encontró pescando. Y pescó mucho. Cuando Pedro niega a Jesús, vuelve a su antiguo trabajo. Y allí lo volvió a encontrar, ¿quién? Jesús. Y le volvió a decir, tira la red. Y la tira. Ahí. Se dio cuenta Pedro quién era. Imagino que Pedro dijo, lo volvió a hacer. Porque Dios sí cumple. Porque Dios sí cumple, hermanos.
Porque tenemos un Dios de promesas y unas promesas ciertas, verdaderas. Un Dios que cumple, hermanos, y por eso, con toda seguridad podemos decir, lo hará otra vez. Amén. Lo hará otra vez, hermanos. Solo prediquemos que Dios hará prosperar su palabra. A Él le toca hacerla prosperar. Nosotros predicar. A Él le toca hacerla prosperar, hermanos. Tranquilos. Nosotros solo predicamos y Él la prospera. Y Él ha prometido que su palabra no regresará vacía. O sea que esa palabra que usted está dejando en el coles, en la ciudad, en las calles, en los parques, en los supermercados, aquí en la casa de oración, esa palabra no regresará vacía. Amén. No regresará vacía. Porque es palabra de Dios. Quizás tú dices que tu sueño se murió, pero Dios dice está dormido. Porque Dios sí cumple. Muchos tenemos sueños que hasta sueños muertos, decimos nosotros. Esto ya no camina. ¿Sabe qué está diciendo Dios? Solo está dormido. Porque Él va a cumplir otra vez. Amén. Amén. Juan 11:11 dice, dicho esto, dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Versos 14. Entonces Jesús dijo claramente, Lázaro ha muerto. Imagínense, hermano. Lázaro ha muerto. Les digo que estaba dormido. Les dijeron sus discípulos, entonces vamos a despertarlo, Jesús. Y que les dijo claramente, no, hombre, él se murió, les dijo. Pero ¿cuál fue la primera palabra que dijo? Duerme. Entonces él tenía que cumplir esa palabra, que sí estaba dormido. Para los humanos, su familia estaba muerto. Incluso para Jesús lo declara como muerto. Le dice a sus discípulos. No les digo. Les digo claramente, Lázaro ha muerto. Versos 43 dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Verso 44, y el que había muerto salió atada las manos y los pies, con vendas en el rostro, envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. Dios cumplió su palabra. Lázaro duerme y voy a despertarlo. Como él tenía que cumplir su palabra, porque él sí cumple, hermanos, aunque Lázaro tenía 4 días de estar enterrado, ya con sus cuerpos, sus carnes en descomposición, ¿verdad? A uno le dan 72 horas para poderlo meter a tierra, ¿verdad? Porque es lo que resiste y un cuerpo sin vida. Y ahí comienza, hermanos, las células a descomponerse, hermanos. Y a todo esto que tenemos a convertirse como en agua, ¿verdad? Uno dice sanguaza, ¿verdad? A tirar, a sacar agua aquí por los oídos, por la nariz, por los 7 hoyos, pues vaya. Descomposición terrible. En ese estado se encontraba Lázaro. Pero tenemos un Dios que cumple. Y le dijo, vamos a despertarlo. Y aún estando en la tumba, Jesús, como es un Dios que cumple, dice que clamó a gran voz. O sea, no digo despacito, ¿verdad? Imagina la voz del hermano Henry, sin bocina, ¿verdad? Lázaro, ven fuera. Se levanta Lázaro. ¿Cómo? No sé. Pero dice que venía todo maniatado, ¿verdad? Envuelto en un sudario. Pero como tenemos un Dios que cumple,
Los sueños de aquella familia ya estaban muertos, enterrados. Pero Jesús dijo, solo está dormido. Amén. Si tú tienes un sueño que dice que se murió, hoy Jesús te dice, solo está dormido y voy a despertarlo. Amén. Y voy a despertarlo, te dice Jesús. Voy a despertarlo. Esa es la palabra que traigo para ti hoy. Amén. Aleluya. No se ha muerto. Solo está dormido y Él se encargará de despertarlo. Amén. Porque tenemos un Dios que sí cumple. Lo hizo con Lázaro y qué bueno. En la vida llegarán malas noticias. Sigamos creyendo que Dios se glorificará. A Jesús le dijeron, tu amigo está enfermo. Jesús, a propósito, se tardó en ir y él supo que había fallecido. Porque él a propósito se tardó. Porque hay que llegaron, ¿verdad? Y todavía se quedó 4 días allí. Y que eran amigos, hermano. Pero lo hizo a propósito. Lo hizo a propósito ese Dios grande. Y les dijo, él solo está dormido. Y le dijo a sus discípulos, Lázaro duerme. Si para nosotros está muerto, para Dios simplemente duerme y lo resucitará. Amén. Lo va a resucitar Dios. En Venezuela están sucediendo milagros, hermanos. Milagros grandes. Quizás eso es una de las conmociones más grandes de todo ser humano, ¿verdad? Porque ante un terremoto todos somos impotentes. Amén. En El Salvador tuvimos 2 terremotos. Toda una colonia llamada Las Colinas, ¿verdad? Toda se perdió. Donde vivía solo gente de dinero. Toda la montaña se vino. Algunos ni lo sacaron ahí. Ahí están todavía. En El Salvador sucedió eso. Es duro. A nosotros se nos cayó la casa en la totalidad. La casa de oración que íbamos a inaugurar un día lunes, desde abajo le arrancó el terremoto. Impotentes. Como 7 días con réplicas pequeñas. Y les dije, hermano, cuando oíamos eso debajo de la tierra, hermanos, por muy hombre que uno hacía, así le hacía el corazón. Porque uno esperaba lo peor, que se abriera más la tierra. Toda la cordillera del Bálsamo nosotros vivíamos. Pasó zumbando una semana. Pero sucedieron milagros también en El Salvador. En mi cantón sucedió milagros. A un niño que le llamábamos Oma, le cayó una pared, hermano, completita. Niño. ¿Sabe que levantamos la pared y el niño estaba vivo? Oye, es hombre. Para nosotros fue un milagro. Oma sigue vivo. Porque Dios se glorificó. Este día seguirán saliendo gentes de Venezuela con milagros. Aún con vida los van a rescatar este día. Porque hay personas que todavía tienen una misión que cumplir sobre la faz de la tierra. Y tienen que testificar que allí tuvieron encuentro con Dios. Y familias se convertirán a Cristo. Dios prometió que no íbamos a estar solos. Y hoy su Santo Espíritu está con nosotros. Amén. Amén. Aleluya. Es una promesa de Él.
Por eso nosotros, hermanos, cuando adoramos, ¿qué sentimos? Sentimos una sensación que no la podemos explicar. Nos da por cantar, por danzar, por llorar, hermanos, y nos da de todo. Se siente escalofrío, ¿verdad? En todo el cuerpo, hermano, mariposas aquí en el estómago, no porque uno esté enfermo, sino porque se siente aquel toque especial de Dios. ¿Sabe que lo prometió y lo cumplió? Porque ese es Dios. Dice su palabra en Juan 16, 7 y 8. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Qué maravilloso es Dios. O sea, ni lo tenemos que pedir, fíjese. Dice que Él lo va a enviar. ¿A quiénes? A sus hijos. Amén. Por eso aquí sentimos esa atmósfera de gloria, hermanos. ¿Sí o no? La sentimos. Los días viernes, sábados, domingos, sentimos esa atmósfera de gloria. Personas que entran ahí y dicen, nomás sentí un toque especial. No porque el hermano que está ahí recibiendo, hermano, que sea especial. El especial se llama el Espíritu Santo. Y sienten aquel toque especial. Y por eso muchas familias se han quedado en este lugar. Porque han tenido un encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo es una promesa de Jesús. Lo estamos leyendo y así dice. Claro, nosotros en nuestro romanticismo cantamos, Espíritu Santo, ven, ven, ven. Digo que está bueno. Porque hay que ser romántico uno para con Dios también, pues. Sí, hay que ser romántico para con Dios. Como lo es con su esposa o viceversa. También con Dios hay que ser romántico. Espíritu Santo, ven. Sentimos aquella gloria del Espíritu Santo. Pero ¿por qué sucede eso? Por una promesa de Jesús. Esa promesa se manifiesta. Personas, hermanos, que nunca han sabido el Espíritu Santo, sienten el toque. No porque ellos lo pidan, sino porque es una promesa de Dios cumplida. Amén. No estoy hablando de la llenura, que esa es otra cosa. Pero ese toque especial que sentimos muchas veces. O cuando alguien nos impone manos, sentimos una corrientazo desde la coronilla hasta la planta de los pies, hermano. Y comenzamos a llorar. No es que el hermano tenga poder en las manos, es el toque del Espíritu Santo, amén. Porque Dios tiene varias formas de manifestarse. A veces entonamos una alabanza, hermanos, hay una manifestación del Espíritu Santo. Pero a veces al siguiente día lo volvemos a entonar, no pasa nada. ¿No le ha pasado? Sí, yo he visto, hermano, no pasa nada. Cantamos otra, cae la presencia de Dios. Volvamos a la que con esa calle no pasa nada. Porque Dios no es así de mecánico. Dios es multifacético en manifestarse, amén. A veces solo las cuerdas tocando, hermano, que y va a llorar, estamos nosotros y nadie está cantando. Y a veces en alabanza, ¿verdad? Pero ¿por qué pasa eso? Porque tenemos un Dios que sí cumple. Lo hemos leído acá. Versos 8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencerá. Por eso es importante el Espíritu Santo. No es que nosotros seamos diestros para en palabras, no, es el Espíritu Santo que tiene que hacer la obra. Es el Espíritu Santo, dice, el que convence al hombre de que está mal, vaya. No que está mal de está mal, sino que está equivocado, pues, en su forma de vivir.
¿Y qué hace el Espíritu Santo? Lo convence. Y dice, quiero que oren por mí. Me voy a reconciliar. No, esa cosa ya no la voy a hacer. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo lo ha convencido que no lo tiene que seguir haciendo. Es Él. Pues no puede parar el hermano a sacudir. El hermano se compone o qué. No, el Espíritu Santo lo hace, hermano. Amén. Es el Espíritu Santo que tiene que hacer la obra. Porque no somos nosotros, es el Espíritu Santo. Y esa es una promesa grande de Dios. Qué privilegio hoy tenemos que lo prometió y el Espíritu Santo está con nosotros. Amén. Él está con nosotros. Pero también el Espíritu Santo se mueve en este lugar, en la familia, en el trabajo, en el col. Ahí se mueve el Espíritu Santo. Hermano, yo a veces en la bicicleta voy yo solito, fíjese. Comienzo a cantar una alabanza y comienzo a llorar. Yo, ¿qué pasa? A veces voy hablando y me da por llorar. Y solo. Y no lloro de remordimiento, yo que siento ese toque especial, hermano. Y lo que hago es bajarme. Y me paro ahí. Y le digo, gracias, Señor, porque siempre estás conmigo. Gloria a Dios. No sé si a usted le pasa, pero a mí me ha pasado muchas veces. Pues estoy en el jardín sentado, hermanos, oyendo una alabanza o hablando con Dios. Y a veces me pongo a llorar. Digo, gracias, Señor. Qué bueno es Él. El Espíritu Santo convence al hombre de pecado. Si Él lo promete, Él va a manifestarse. Aquí han habido conversiones, reconcilios. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que se mueve. Nosotros hacemos lo que creemos que tenemos que hacer. Levantarnos, ministrar. Y qué bueno, porque tenemos una iglesia que sí hace ese trabajo, hace esa faena. Qué bueno. Porque para eso estamos en este lugar. Pero que no se los olvide que es el Espíritu Santo quien toque y llena la vida de las personas. Amén. Que no se los olvide. Que Él se seguirá moviendo en este lugar. Saben que Jesús también prometió resucitar y resucitó. Amén. Si Él lo prometió, ¿quién más ha prometido? Es el único ser que se ha levantado. El único. Muchos hablan de Mahoma, son seguidores de Mahoma, pero Mahoma nunca se levantó. Nunca. Sin embargo, Jesús prometió y se levantó. Y Él no dio testimonio que se había levantado. ¿Sabe? Unas mujeres fueron y no lo encontraron. Dice que 2 ángeles se le aparecieron y ella les dio miedo. ¿Y qué pasó? ¿Qué les dijo los ángeles? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Amén. Porque Él lo había prometido. Él dijo que se iba a levantar y se levantó. Amén. Porque es un Dios que sí cumple. Ese es nuestro Dios. Promesas cumplidas. Esto lo dice en Lucas 24, 5 y 6. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que los habló cuando estaba aún en Galilea. Ya les había dicho. Es necesario que yo perezca, pero al tercer día me voy a levantar. Y así lo hizo. Amén. Porque es un Dios que sí cumple sus promesas. Si Él lo dijo, sucederá. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Hay tantas promesas, hermanos, que leemos a la luz de la palabra, de lo que usted y yo estamos esperando. Prometió mandar al Espíritu Santo, el Espíritu Santo está con nosotros. Amén. Pero también ha prometido, hermanos, venir y que en un abrir y cerrar de ojos levantarnos. Amén.
Y Él lo va a hacer. ¿Cuándo va a ser? No sabemos. Si supiéramos, hermano, cuándo va a ser, que esto estuviera lleno. Si fuera ahora, estuviera lleno, hermanos. Unos ya no estuvieran viendo los partidos del mundial porque hoy lo van a llevar. Y nos queremos ir. No estuvieran en la playa tampoco, ¿verdad? Que tampoco es malo, hermano. Pero si hoy dijera, en el culto del sábado, la iglesia evangélica va a ser levantada. Hermano, esto se llenara. Cola estuvieran haciendo allí. Pero sin embargo ha prometido venir por nosotros y va a venir. Porque es una promesa de Él. Y Él es el único que cumple lo que promete. Ellos le buscaron en la tumba. Él nunca estuvo ahí. Hoy Jesucristo vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Saben? Él vive y reina por los siglos de los siglos. Jesucristo resucitó para estar en ti, en ti, en ti y en ti. Para eso resucitó Él, para estar en cada uno de nosotros, a través del Espíritu Santo. Y resucitó para ser nuestro Salvador. Para eso resucitó, para ser nuestro Salvador. ¡Qué bueno! Quiero terminar con este versículo. Si Dios cumple, ¿y nosotros qué? Esta es la pregunta. Solo piense unos segundos. ¿Qué es lo que hemos prometido y qué hemos hecho por los prometidos? ¿Qué promesa ha hecho? Porque Él sí cumple. ¿Y nosotros qué? Y quiero llevarlo a un versículo. Si Dios cumple, ¿y nosotros qué? Eclesiastés capítulo 5, versos 4 dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. ¿Cumple lo que? Lo dice la Biblia. Por eso yo le puse este signo. Si Dios cumple, ¿y nosotros qué? No estoy diciendo, hermanos, que los han obligado a hacer promesas. Ahora, si a usted le obligan a hacer una promesa, hermanos, esa no la puede cumplir. Sino la promesa que hacemos de nuestro propio sentir, ¿verdad? De nuestra propia boca. Como decir: Señor, te prometo hacer un ayuno todo este mes, todos los días. Pero solo una semana aguantó. No se le hizo a la iglesia, a los líderes, al pastor. ¿Se le hizo a quién? A Dios. Aprendamos de Él, que Él sí cumple. Entonces la Biblia nos enseña que tenemos un Dios que sí cumple. Y si Él cumple, ¿y nosotros qué? Solo tenemos que tomar un poco de tiempo y pensar qué hemos prometido. Que nadie nos obligó a hacerlo. ¿Cuántas de esas promesas hemos cumplido? Solo pensemos. ¿Qué es lo que hemos prometido? ¿Cuántas de esas promesas hemos cumplido? Alguien quizás dijo: me voy a levantar todos los días temprano. Ya no voy a ver el Facebook por la mañana. En lugar de eso voy a abrir la Biblia. Lo prometió. ¿Pero qué pudo más? ¿La Biblia o abrir su Facebook? Esa promesa nadie le obligó a hacerla. Y es fácil de cumplirla. Porque Dios en nuestra vida tiene que ser primero, amén. No le estoy diciendo que no lo haga, pero Dios en nuestra vida tiene que ser primero. Más si nosotros le prometimos.
Señor, a partir de hoy, quizás dijo alguien, todos los días, durante 40 días, lo primero al levantarme voy a leer tu palabra. Y solo aguantó 7 días y comenzó a leer su fe. Que le amanecieron con, Oli, ¿cómo estás? Piénsalo. Esa promesa no se la hizo al pastor ni a la iglesia, se la hizo a él. Usted le dijo 40 días. Vuélvale a intentar. Cúmplale eso a Dios. Tal vez nuestra promesa es porque estamos afligidos, pero la aflicción ya pasó. ¿Pero cuántos días habíamos dicho? Tantos días, Señor. Ya hemos leído, cuando hagas promesas, no tardes en cumplirlas. No tardes. Quizás dijiste, Dios me ha hablado y está escrito, a partir de hoy lo haré. Porque Dios nos ha hablado. ¿Qué impide que cumplamos lo que Dios nos habla? La Biblia dice, bienaventurado el que no tropieza en su palabra. Amén. Es doblemente bendito. El que no tropieza en su palabra. Eso es bueno. Pero ¿qué nos ha hecho tropezar? ¿Cómo se sentirá tu familia si llevas meses o años que has prometido y no has cumplido? ¿Cómo se sentirá tu familia? Quiero hablar de mi casa. En mi casa hay muchas cosas que hacer. Quizás alguno de mis hijos que tengo me dice, papá, hagamos esto. El problema es que muchas veces me dicen, hagamos, pero solo me dejan que yo haga. Y yo ahí es donde reprendo, fíjate, duramente. Y les digo, si lo vamos a hacer, te tenés que levantar a la hora que yo me levanto. Porque si te levantas a las 10, ya no contés conmigo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se sentirá nuestra familia cuando prometemos una y otra vez y no hemos cumplido? Prometiste cambiar, pero sigues igual. Tu hijo o hija que estás acá, prometiste que todos los días le ibas a hacer desayuno a tu mami o a tu papi y no lo sigues haciendo, sino que esperas que él te lo haga. Y él nunca te prometió nada, pero tú sí le prometiste. Qué tan fácil hacer un huevito frito, ¿verdad? Fácil. Y fue una promesa tuya, nadie te lo pidió. Solo cúmplela y Dios bendecirá tu vida. Cosa fácil. Quizás prometiste que a partir de tal fecha ya no iban a haber trastes sucios en el lavadero. Pero cuando se levantan los demás, los platos siguen ahí sucios. ¿Verdad que nadie te dijo que hicieras esa promesa? Tú lo hiciste. Y no la has cumplido. Y tan fácil que eres. El jabón aquí es barato. El agua es barata. ¿Qué no has cumplido? Quizás esas promesas no las hiciste a Dios, pero las hiciste a la gente que querés. Tenemos que demostrar que sí podemos. Y que sí podemos porque somos hijos de un Dios que cumple. ¿Amén? Por eso, sencillo. Porque somos hijos de un Dios que cumple. Y nosotros tenemos que cumplir lo que prometemos. ¿Será que las excusas valen
o no siempre nos van a tratar como mentirosos. Porque a veces ponemos excusas. No lavé los trastes porque no encontré el jabón. No había mascón. Porque me acosté en mi noche porque trabajo en Facebook. Pero eso no dijiste cuando prometiste hacerlo temprano. Fue una promesa. Tu madre que dijiste que ya no les ibas a gritar a tus hijos por cualquier bobería. Pero hoy le gritaste en la mañana. Y le gritaste duro. Duro le gritaste. ¿Y crees que tu hijo no se acuerda que le dijiste que ya no le ibas a gritar? Se lo prometiste y le volviste a gritar. Somos hijos de Dios. Y si una palabra ha salido de nuestra boca, tratemos de cumplirla. Amén. Tratemos de cumplirla. Tu hijo que dijiste que a tu mamá ya no las ibas a marginar. Porque tu mamá apenas ha estudiado y tú, ya que sos silenciado, digo yo, por no decir licenciado. Y eso crees que te da un mayor rango. Tu papá sigue siendo tu papá y tu mamá sigue siendo tu mamá. Y le prometiste que ya no les ibas a denigrar. Y lo volviste a hacer. ¿Qué te pasa? Cumple lo que prometes. Qué fácil. ¿Sabes? Hoy hay tiempo de recapacitar. ¿Qué hemos prometido a Dios? Quizás prometimos una cadena de ayunos y no hemos cumplido. Nadie te lo pidió. Tú le dijiste a Dios. Solo cumple, que Dios aún te está esperando. Dios está ahí esperando. Y te tiene anotado porque no lo dijiste a la congregación. Se lo dijiste a Dios. Y dice que cuando prometemos a Dios, Él lo toma por deuda. No le debamos a Dios, hermano. No le debamos a Dios. Porque Dios tiene anotado, a Dios no se le olvida. Porque fue una promesa que salió de nuestra boca, de nuestro corazón. Quizás prometimos ser fieles en congregarnos y no hemos cumplido. Quizás prometimos ser fieles en las finanzas y solo lo hicimos 2 meses y hasta ahí se acabó. Esa promesa no la hiciste a la iglesia, la hicimos a Dios. Y Dios ahí te sigue esperando. Y dice esto que leímos, que Dios no se complace en los insensatos. Complazcamos a Dios con lo que le prometimos. Fue una decisión que nadie te obligó a tomarla. Tú la tomaste delante de Dios. Esa decisión hay que cumplirla. Quizás prometiste en tener una disciplina de oración todos los días, pero solo te duraron 16 días y la anulaste. Si hoy ya sabes una promesa, ya no la hagas para toda la vida. Hazlas por meses, hazlas por semana, por meses. ¿Te parece? Hagamos promesas, no para toda la vida. Porque hay cosas que no vamos a cumplir. Pero ¿qué si hacemos una promesa por una semana? Señor, esta semana te prometo levantarme a las 6 de la mañana a orar de 6 a 7. Una semana. Una semana. Dios lo tomará bien.
Pero que esa es una promesa por año, Señor. Estos 365 días del año, todos los días, a las 5 me voy a levantar a orar. Recuerda, son 365 días del año. Hagamos promesas cortas y complazcamos a Dios. De una semana extendámoslos a un mes en cada promesa. Y cumplámosle esa promesa. Y cuando venga el otro mes, volvamos a hacer otra promesa a Dios. ¿Qué promesas? Congregarnos, ayunar, orar, ser fieles en las finanzas, visitar a un hermano, a hermanos. Quizás lo de una semana es fácil cumplirla, también lo de un mes. El mensaje de hoy es que lo que prometamos, cumplámoslo, porque tenemos un Dios que sí cumple. Que Dios nos bendiga. Nos ponemos en pie y adoramos a Dios.